Hablar de los efectos de la pandemia en materia educativa es pues algo que nos debe ocupar y a fondo, sin duda. Y el IMCO ha publicado un reporte sobre el rezago educativo de la educación en la pandemia, los riesgos de las clases a distancia y cómo pues la situación que hoy por hoy se vive, el adelanto, pues pone en riesgo a una generación de estudiantes. Pero ¿qué significa esto? ¿Cómo explicarlo? ¿Y cuáles son los retos? Le agradezco enormemente que nos tome la llamada y me da un gusto poder volver a saludarlo a través de la vía telefónica. Pablo Clark, él es investigador del IMCO, colabora con proyectos de educación de este instituto, se enfocan en el rol del uso de datos en los procesos de transparencia, rendición de cuentas, gestión del sistema educativo en México, participa en proyectos como Mejora tu Escuela, Compara Carreras, que son plataformas que buscan potenciar la utilidad social de los datos, estadísticas y evidencias sobre la educación. Estudió sociología en la UNAM. Pablo, muy buenos días. Hola David, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Hay evidencia, según el reporte del IMCO, muy importante que representa un gran reto para la educación en México. Platícanos, por favor, ¿cuáles son los datos más importantes que han encontrado? Así es, David, pues en la medida en que algunas escuelas están comenzando ya a regresar a clases, en la medida en que algunos países ya han regresado por completo a clases, está empezando a surgir evidencia de cómo les fue a los alumnos en este más de un año que estudiaban en su casa, intentando tomar clases a distancia. Y la verdad es que la información que empieza a surgir es muy preocupante, como dices. Es muy preocupante porque habla de afectaciones muy profundas a los jóvenes, pero habla también de consecuencias a largo plazo que pueden ser muy importantes. Pensando ¿no? en qué es lo principal que ha afectado a los jóvenes durante este más de un año que es a distancia, pues es el aprendizaje, ¿no? Al final de cuentas, el objetivo central de que los mexicanos vayan a la escuela es que aprendan cosas que les sirven para la vida, que se desarrollen para personas, que crezcan, ¿no? Y al estar en clases desde su casa, eso parece que no ha funcionado muy bien. Según estimaciones del Banco Mundial, antes de la pandemia, los mexicanos en promedio llegábamos a un nivel de aprendizajes que era más o menos similar a lo que debería saber un alumno de tercero de secundaria. Pero a partir de lo que pasó en la pandemia, a partir de que no se ha podido aprender tan bien en esa distancia, ahora los mexicanos estaremos llegando en promedio a solo tener aprendizajes equivalentes a primero de secundaria. Es decir, se genera un rezago educativo de 2 años durante este tiempo. Y habrá quien diga, oye, pero pues si solo estuvimos fuera de las escuelas un año, ¿cómo es posible que haya habido un rezago de 2 años? Y eso se explica, David, porque lo que hemos aprendido de otras experiencias como esta pandemia es que cuando los jóvenes no van a la escuela, no solo aprenden menos, sino que también que se les olvidan muchas cosas. Estas dificultades para aprender, pero también todas las dificultades económicas que se han dado la crisis de la pandemia, todas las dificultades para la convivencia en casa, y también pues en sí la pandemia, el riesgo de enfermarse, afectó mucho a los jóvenes y también contribuyó a que muchos de ellos hayan abandonado su educación. Según datos del Banco Interamericano para el Desarrollo, del BID en México, por lo menos 628,000 jóvenes de entre 6 y 17 años abandonaron sus estudios en el último año, 628,000 jóvenes. Esto puede parecer que no es una cifra tan grande, pensando que hay 36 millones de estudiantes en México, pero el que 628,000 jóvenes hayan abandonado sus estudios significa que ahora hay menos jóvenes estudiantes yendo a la escuela que hace 15 años. Es un retroceso de 15 años en el porcentaje de jóvenes que van a la escuela. Entonces, como pueden ver, realmente son consecuencias muy graves. Y esto de aprender menos, de no ir a la escuela, de ver tu salud emocional dañada, tu potencial dañado como estudiante, es algo que puede afectar a los jóvenes durante el resto de sus trayectorias educativas. Y es en ese sentido que desde el tiempo sacamos este estudio, porque nos parece importantísimo que se hable con más urgencia y más profundidad sobre cómo podemos ayudar a los estudiantes a recuperarse de lo que perdieron en su educación durante este más de un año de clases a distancia. Claro, y qué cifras, digo, hablar de esto que nos contabas, de que nuestro aprendizaje promedio era de tercero de secundaria, sonaba, híjole, pues como terrible, ¿no? Que el hecho que hayamos perdido 2, pues es, sin duda, como decía, nos debe preocupar. Ahora,
bueno, y también esto de los que han interrumpido sus estudios, sin duda, Pablo. Pero esto también, ustedes explican muy bien, tiene consecuencias. Es decir, en otras vertientes, tiene costos, y tiene costos a diferentes niveles. ¿Nos podrías platicar de ellos? Claro que sí, David. Esos costos para nosotros son el punto central de por qué es tan importante este tema. La educación, lo que los jóvenes aprenden, lo que desarrollan en la escuela es muy importante para toda su vida, ¿no? En muchos planos, en lo personal, en lo emocional, en lo social y sin duda también en lo laboral. En el INCO nosotros somos un centro de investigación que se fija mucho en la parte económica, ¿no? No porque el resto de las partes de la educación no sean importantes, simplemente nosotros nos fijamos en la económica y en ese sentido los datos que encontramos de cómo el haber aprendido menos durante este año de clases a distancia puede afectar a los jóvenes son muy preocupantes. Cuando una persona sale de la escuela y logró menos habilidades, logró menos aprendizaje, menos conocimientos, le va a costar más trabajo que le vaya bien en el mercado laboral. De por sí sabemos que en México los buenos trabajos son pocos, están muy bien peleados, y entonces estas personas se van a estar en desventaja, va a ser más difícil para ellos de tener esos buenos trabajos, y según estimaciones también a través del Banco Mundial, estas dificultades podrían significar que durante el resto de la vida de estos estudiantes ellos ganen 8% menos cada año, les paguen 8% menos debido a que no son tan habilidosos, que no pueden ser trabajadores tan productivos, que no pueden innovar tanto, que no pueden contribuir tanto a sus empresas debido a que tienen menores aprendizajes en promedio. 8% de menores ingresos al año es más o menos equivalente a un mes menos del salario del año de la vida. Entonces estamos diciendo que los alumnos de México podrían perder algo equivalente a un mes de su salario al año debido a que los empleadores o los trabajos no los van a considerar tan productivos porque no aprendieron tanto en la escuela. Estas consecuencias, ¿no? El que haya dificultades para tener trabajo, que las empresas tengan también más problemas para cubrir las vacantes que necesitan, a largo plazo va a afectar el crecimiento económico de México, va a afectar cuánto se genera, cuántos servicios y bienes se comercializan. Claro. Y es una afectación muy grave, ¿no? Durante los siguientes 80 años, ¿no? Más o menos lo que dure de vida esta generación de estudiantes, México podría dejar de crecer 136%. Para poner en otros términos, porque a veces esta cifra es un poco de entender, cada año durante los siguientes 80 años, el crecimiento de México podría ser más chico en una cantidad que es equivalente a lo que cada año gasta la Secretaría de Educación Pública. De ese tamaño es cuánto menos va a crecer la economía de México si no apoyamos a que los jóvenes que están hoy en la escuela pues recuperen sus aprendizajes y puedan salir al mercado laboral y tengan mejores posibilidades de que les vaya bien, ¿no? Además de todos los beneficios que la educación tiene en otras partes de su vida. Claro, el futuro, la movilidad social se queda truncada por la falta de una educación certera, como ustedes bien explican también, el recuperar esas habilidades, esos conocimientos para ser competitivos, que de eso se trata, ¿no? De la competitividad al final para poder tener crecimiento. Y para cerrar, pues está este punto sumamente importante, Pablo, de lo que ustedes proponen desde el IMCO. Y es muy importante hablar de las propuestas, no solo las que del INCO hacemos, pero de las que se están haciendo en muchos lados, porque sí es posible apoyar a los estudiantes, sí es posible apoyar a las escuelas y los maestros para que el daño de la pandemia sea un poco menos grave. La cosa que desde el INCO se nos hace fundamental, como lo primero que se tiene que hacer es pues saber más precisamente y tener todos los datos y toda la información de cómo les fue a los maestros, a los estudiantes en las escuelas durante este año de clases a distancia. Estos datos que te mencionamos son apenas estadísticas preliminares. Todavía no tenemos bien los datos certeros de cuánto aprendieron los alumnos, cuántos dejaron ir a la escuela y cómo están las escuelas. Por eso la primera recomendación, la primera propuesta que hacemos desde el INCO es que en cuanto se regrese a clases de manera segura, se hagan ejercicios de valoración para saber cómo se encuentran los alumnos, para saber cuánto aprendieron de lo que debieron haber aprendido en nuestro año de la clase de distancia, si todavía se acuerdan de lo que estaban estudiando el último día que fueron a las aulas presencialmente, también para saber cómo se encuentran emocionalmente y socialmente, porque son aspectos muy importantes. El objetivo de recabar esta información, de que se hagan estas valoraciones a los alumnos, es que existe evidencia para que los maestros y las escuelas y las autoridades puedan diseñar planes y programas y acciones para apoyar la recuperación de aprendizajes.
Eso es muy importante porque pensemos que también los alumnos pues tuvieron experiencias muy distintas en su caso durante la educación a distancia, dependiendo del sistema de internet, que computadora, a los que los apoyara. Entonces van a regresar a que esos maestros se van a encontrar de que todos los alumnos tienen un nivel de aprendizaje distinto. Una de las cosas que se pueden hacer ahí son estrategias para nivelar el aprendizaje, ¿no? Para intentar que los alumnos tengan un nivel básico, por lo menos todos tengan un nivel básico en matemáticas, en lenguaje, en otras materias. Pero para poder hacer esos programas como las tutorías, como más horas al día, pues los maestros necesitan información, o necesitan saber cómo están sus alumnos. Y entonces nosotros proponemos esto, ¿no? Que se empiece a presentar información que sirva para diseñar acciones como las tutorías, para poner al corriente a los alumnos, y después volver a platicar con ellos para ver si esto les sirvió o si necesitan todavía más apoyo, que evite que estas consecuencias de una emergencia de distancia sigan a los alumnos durante el resto de su vida. Claro. Partir, como bien ya explicaste, de un diagnóstico certero y pues de ahí avanzamos y ojalá que se dé de una manera pues adecuada. Finalmente, pues también tenemos que entender que es una situación atípica, el de una pandemia y que no se puede culpar, entre comillas, a nadie, sino lo que hay que hacer es diagnosticar y reflexionar sobre esos retos que bien ya explicaste. Pablo, te agradezco enormemente, un abrazo a la distancia, muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos por allá. Gracias, es Pablo Clark, investigador del IMCO, hablando sobre este rezago educativo, cifras sin duda interesantísimas, pero también preocupantes, y como ya explicó, esto pone en riesgo a una generación de estudiantes y su futuro, su capacidad de movilidad social. Hay un reto enorme por delante, pero también ahí están, con eso cerramos, las propuestas justamente para solventar esta situación. 8:30